Hay partes de nosotros que dejamos en los lugares donde morimos un poco. Olecia lo sabe cada mañana cuando despierta y su cerebro, por un segundo traicionero, envía señales a piernas que ya no están. Mueve los dedos fantasmas, siente el hormigueo de miembros que quedaron bajo toneladas de concreto en Mariupol y recuerda. No el dolor. No la pérdida de sus piernas. Sino el silencio. El terrible, definitivo silencio cuando llamaba a Mykola y nadie respondía. Pero volvamos a cuando todavía tenía 12 años y 2 piernas, cuando su hermano de 7 años todavía respiraba, cuando Mariupol era una ciudad y no un cementerio. Era marzo de 2022. La guerra que todos sabían que vendría pero nadie quería creer había llegado con la brutalidad de las pesadillas hechas realidad. Olecia vivía con su abuela Katerina y su hermano pequeño Mykola en un apartamento del distrito Livoberezhny. Sus padres habían muerto en un accidente de coche 3 años antes, una tragedia ordinaria en tiempos que ahora parecían extraordinariamente pacíficos. Katerina era una mujer de hierro forjado en el fuego de la historia ucraniana. Había sobrevivido a Stalin, a Hitler, a Chernóbil. Creía que sobreviviría a Putin también. Pero las rodillas de 80 años no corrían tan rápido como los misiles, y las escaleras al sótano se habían vuelto montañas. Olecia se había convertido en la adulta de facto de la casa. A los 12 años, sabía racionar comida, tranquilizar a un niño asustado, distinguir entre el sonido de artillería lejana y cercana. Habilidades que ningún niño debería tener, pero que en Mariupol bajo asedio eran tan necesarias como respirar. El sótano del edificio se había convertido en su segundo hogar. Lo que antes era un espacio para almacenar bicicletas viejas y conservas caseras ahora albergaba a 30 personas cada noche. Colchones en el suelo, mantas colgadas para crear ilusión de privacidad, cubos que servían de baños cuando subir era suicidio. Mykola odiaba el sótano. A los 7 años, la oscuridad era tan aterradora como las bombas. Se aferraba a Olecia cada noche, su pequeño cuerpo temblando no solo de frío sino de un miedo que ningún abrazo podía calmar completamente. Para distraerlo, Olecia había desarrollado una rutina. Cada noche en el sótano, leía. Había salvado 5 libros de su apartamento antes de que fuera demasiado peligroso subir, 2 de cuentos de hadas ucranianos, 1 de Harry Potter traducido, un libro de texto de matemáticas que fingía ser emocionante, y su favorito personal, una colección de poesía de Lesya Ukrainka. Esa noche de marzo, mientras el mundo sobre ellos se desmoronaba, Olecia leía sobre Mavka, el espíritu del bosque. Su voz competía con el retumbar distante de explosiones, convirtiendo cada trueno de guerra en parte de la historia. Mykola escuchaba con esa intensidad particular de los niños que usan los cuentos como escudos contra la realidad. Sus ojos azules, tan parecidos a los de su madre muerta, seguían cada palabra como si en ellas pudiera encontrar un hechizo que los transportara lejos de ese sótano que olía a miedo y orines. La abuela Katerina dormitaba en su silla, negándose a acostarse en el suelo. El orgullo sobrevivía incluso en los sótanos. Los otros residentes del edificio ocupaban sus espacios habituales, la familia Bondarenko con sus 3 hijos, el viejo Petro que murmuraba oraciones constantes, la joven pareja que se había casado 2 días antes de la invasión y ahora pasaban su luna de miel en el infierno. Olecia llegó a la parte donde Mavka se sacrificaba por amor. Era su parte favorita, aunque nunca entendió por qué los espíritus del bosque elegían morir por humanos que los olvidarían. Ahora, con Mykola acurrucado contra ella, comenzaba a entender. Hay amores que valen cualquier sacrificio. El misil llegó sin el silbido de advertencia al que se habían acostumbrado. Un segundo el sótano era un refugio, al siguiente era una tumba. La explosión no fue sobre ellos sino al lado, pero en la guerra, al lado es suficientemente cerca. El edificio contiguo, impactado directamente, se desplomó como un castillo de naipes, y su caída arrastró parte del suyo. Olecia sintió más que escuchó el crujido del techo. Instintivamente, hizo lo único que podía hacer, envolvió a Mykola con su cuerpo, convirtiéndose en un escudo humano alrededor de su hermano. El libro cayó de sus manos, las páginas sobre sacrificio por amor esparciéndose en la oscuridad. El mundo se volvió peso y polvo y un rugido que parecía venir del centro de la tierra. Concreto y metal y 100 años de vida cayeron sobre ellos. Olecia sintió el impacto en su espalda, luego en sus piernas, luego en todas partes y en ninguna porque el dolor, cuando es suficientemente grande, se vuelve abstracto.
Cuando el rugido cesó y el polvo comenzó a asentarse, Olecia estaba en la oscuridad total. No la oscuridad del sótano con su única bombilla parpadeante, sino la oscuridad absoluta de estar enterrada viva. Trató de moverse y descubrió que no podía. Algo masivo presionaba desde su cintura hacia abajo, clavándola al suelo como un insecto en una colección. Pero podía respirar. Y podía sentir a Mikola debajo de ella, su pequeño cuerpo protegido por el arco que ella había formado. Trató de hablar pero su boca estaba llena de polvo. Tosió, escupió, lo intentó de nuevo. Su voz salió como un graznido apenas humano. El nombre de su hermano, distorsionado pero reconocible. No hubo respuesta. El pánico llegó entonces, más frío que el concreto que la aplastaba. Movió sus brazos, los únicos miembros que aún obedecían, tanteando en la oscuridad. Encontró el cabello de Mikola, suave bajo el polvo. Su cara. Su pecho que no subía ni bajaba. El grito que salió de Olecia no tenía palabras. Era el sonido del amor cuando se da cuenta de que llegó un segundo tarde, el sonido de un escudo que protegió todo excepto lo que importaba. Gritó hasta que su garganta se cerró, hasta que no quedó nada excepto un silbido ronco. En la oscuridad absoluta, con las piernas muertas y su hermano quieto bajo ella, Olecia hizo lo único que podía hacer, hablar. Le contó a Mikola el final de la historia, el que no había podido leer. Le inventó finales donde Mapka no moría, donde el amor era suficiente para cambiar destinos. Le cantó las canciones que su madre les cantaba, su voz rota pero decidida. Le prometió que cuando salieran irían al mar. Mikola nunca había visto el mar, siempre había sido un «cuando termine la guerra», que ahora parecía una promesa de otro universo. Le describió las olas, la arena, las gaviotas que robarían su comida. Construyó mundos enteros con palabras en esa tumba de concreto. No sabía si hablaba con su hermano o con su cuerpo. No importaba. Las palabras eran lo único que le quedaba, lo único que podía dar. El tiempo perdió significado en la oscuridad. Podría haber sido horas o días. La sed llegó como un enemigo lento. El dolor en sus piernas, extrañamente, disminuyó hasta desaparecer, lo cual una parte distante de su mente sabía que era malo, muy malo. Pero el dolor de Mikola no respondiendo nunca disminuía. Escuchó voces eventualmente. Lejanas, amortiguadas por toneladas de escombros, pero definitivamente voces. Gritos en ucraniano y ruso. El sonido metálico de herramientas contra concreto. Intentó gritar pero su voz era ya solo un susurro. Golpeó el suelo con sus puños hasta que sangraron, cualquier cosa para hacer ruido. Pero era una hormiga tratando de llamar la atención de gigantes. Las voces se acercaron, se alejaron, se acercaron de nuevo. Olecia contó segundos, minutos, eternidades. Siguió hablándole a Mikola, ahora sobre las veces que lo había cuidado cuando era bebé, como había sido la primera en hacerlo reír, como había prometido a sus padres muertos que siempre lo protegería. Una promesa rota, como su cuerpo. Cuando la luz finalmente llegó, fue tan dolorosa como la oscuridad. Un rayo delgado al principio, luego más amplio mientras removían escombros. Voces excitadas, órdenes ladradas, el hermoso sonido de la esperanza con acento ucraniano. Cuando pudieron verla, Olecia escuchó los jadeos. Supo entonces lo que sospechaba, sus piernas no estaban simplemente atrapadas. Estaban arruinadas más allá de cualquier reparación. Pero no le importaba. Solo señalaba hacia abajo, hacia donde Mikola yacía protegido pero inmóvil. Los rescatistas trabajaron con delicadeza desesperada. Hablaban con ella constantemente, diciéndole que aguantara, que era valiente, que pronto estaría fuera. Olecia solo repetía el nombre de su hermano, una y otra vez, como si decirlo suficientes veces pudiera devolverle la vida. Cuando finalmente la sacaron, cuando finalmente pudieron alcanzar a Mikola, el silencio de los rescatistas dijo todo. Uno de ellos, un hombre con edad para ser padre, lloró abiertamente mientras envolvía el pequeño cuerpo en una manta. Olecia no lloró. No cuando le dijeron que sus piernas estaban destrozadas más allá de salvación. No cuando las subieron a una camilla. No cuando el dolor finalmente atravesó el shock y se volvió real.
Solo extendió la mano hacia su hermano, sus dedos rozando la manta antes de que la morfina la llevara a una oscuridad diferente. Despertó en un hospital en Dnipro. Habían pasado 3 días. Sus piernas habían sido amputadas por debajo de las rodillas. Información clínica entregada con gentileza profesional, como si la gentileza pudiera suavizar la brutalidad de las palabras. Su abuela había sobrevivido. Milagrosamente, la mayoría en el sótano lo había hecho. El viejo Petro murió de un ataque al corazón, no por los escombros. Los recién casados sobrevivieron para tener una historia de luna de miel que nadie querría escuchar. Pero Mykola. El funeral fue pequeño. En tiempos de guerra, los muertos se acumulan demasiado rápido para ceremonias elaboradas. Una caja pequeña para un niño pequeño. Olesia fue en silla de ruedas, sus muñones vendados como recordatorios visuales de donde solían estar sus piernas. Su abuela, de alguna manera más pequeña, como si la pérdida la hubiera encogido físicamente. No hubo el consuelo habitual de «está en un lugar mejor». En Ucrania en guerra, todos sabían que no había lugar mejor que vivo. Los meses siguientes fueron una rutina de dolor físico y vacío emocional. Fisioterapia que la hacía gritar. Prótesis que se sentían como invasores alienígenas. Psicólogos bien intencionados que hablaban de procesar el trauma mientras afuera los misiles seguían creando nuevos traumas para procesar. Pero lo peor eran las noches. Cuando cerraba los ojos, estaba de vuelta en la oscuridad, Mykola silencioso bajo ella. Se despertaba llamándolo, su voz ronca como aquella noche. Su abuela venía, la sostenía, no decía que todo estaría bien porque ambas sabían que era mentira. Aprender a caminar de nuevo fue menos difícil que aprender a vivir con el peso del fracaso. Cada paso con sus nuevas piernas era un recordatorio de que ella podía moverse hacia adelante mientras Mykola nunca lo haría. La supervivencia se sentía como traición. Un día, 6 meses después, una voluntaria trajo libros al hospital. Entre ellos, milagrosamente, estaba la misma colección de cuentos ucranianos que Olesia había estado leyendo aquella noche. La voluntaria se lo ofreció con una sonrisa esperanzada, sin saber que ofrecía un cuchillo envuelto en papel. Olesia lo tomó con manos temblorosas. Lo abrió en la historia de Mapka. Las palabras estaban ahí, esperando, como si el tiempo no hubiera pasado. Como si todavía estuviera en un sótano con su hermano vivo y cálido contra ella. Comenzó a llorar entonces. No los sollozos controlados del dolor, sino el llanto feo y roto de quien finalmente entiende que algunas historias no tienen finales felices, que a veces el sacrificio no es suficiente, que el amor puede fallar. La voluntaria, alarmada, trató de quitarle el libro. Pero Olesia se aferró a él. Era lo único que conectaba el antes y el después, la única prueba de que aquella noche había sido real, que ella había tratado de protegerlo con historias cuando su cuerpo no fue suficiente. Con el tiempo, aprendió a caminar con las prótesis. Aprendió a subir escaleras, a correr torpemente, a fingir que la mirada de lástima de los extraños no la quemaba. Pero nunca aprendió a dejar de escuchar por la voz de Mykola en el silencio. Su abuela murió un año después. No de bombas o misiles, sino de un corazón que simplemente decidió que había tenido suficiente. Olesia la encontró en su silla, la misma donde había insistido en sentarse en el sótano, con una expresión pacífica que parecía casi como victoria. Había sobrevivido a otra guerra, técnicamente. Pero algunas victorias son indistinguibles de las derrotas. Ahora Olesia vive en un hogar para huérfanos de guerra en Lviv. A los 14 años, es una veterana entre niños que han visto demasiado. Les lee cuentos a los más pequeños, su voz calmada por la práctica. Nunca la historia de Mapka. Esa la guarda enterrada con sus piernas en Mariupol. Cuando los niños nuevos llegan, rotos de formas visibles e invisibles, gravitan hacia ella. Reconocen algo en sus ojos, en la forma en que sus manos tiemblan ligeramente cuando los misiles suenan demasiado cerca. Encuentran consuelo en alguien que entiende que sobrevivir a veces es la herida más profunda. Una niña nueva, Sofía, de 6 años, llegó la semana pasada. No habla. Los trabajadores dicen que no ha dicho una palabra desde que sacaron a su familia de los escombros en Bakhmut. Solo ella respiraba. Olesia se sienta con ella cada noche.
No la presiona para hablar. Solo lee. Cuentos sobre princesas y dragones, sobre héroes que siempre llegan a tiempo. Mentiras hermosas para contrarrestar verdades insoportables. Una noche, durante un cuento sobre un niño que salvaba a su hermana de un dragón, Sofía tomó la mano de Olecia. No dijo nada, pero sus ojos hablaban el idioma universal de los niños que han perdido todo. Olecia apretó su mano de vuelta, terminó la historia donde todos vivían felices para siempre. Después, en la oscuridad de su cuarto compartido, Olecia susurró al vacío. Le contó a Mikola sobre Sofía, sobre los otros niños, sobre cómo sus nuevas piernas la llevaban a donde necesitaba ir, aunque fuera sin él. Le prometió que recordaría su risa, el peso de él contra ella mientras leía, la forma en que arrugaba la nariz cuando no le gustaba una parte de la historia. Le contó que había entendido finalmente la historia de Mapka. Que a veces amamos tan ferozmente que nuestros cuerpos se convierten en escudos, pero los escudos no siempre son suficientes. Que el fracaso no borra el amor, solo lo tiñe de un dolor que nunca se va. En algún lugar de Mariupol, bajo toneladas de concreto y metal, están las piernas de Olecia. Testigos silenciosos de una noche cuando una niña de 12 años trató de ser más grande que la guerra y descubrió que nadie es tan grande. Pero aquí en Lviv, en un hogar lleno de infancias rotas, esas piernas fantasmas la llevan cada noche a donde los niños necesitan historias. Y aunque no puede correr como antes, aunque cada paso es un recordatorio de lo que perdió, sigue moviéndose hacia adelante. Porque esa es la crueldad y la gracia de sobrevivir, tienes que seguir viviendo, incluso cuando partes de ti quedaron enterradas con los que amabas. Tienes que encontrar nuevas historias que contar, nuevas manos que sostener, nuevas formas de fallar y amar y continuar. Y cada noche, cuando Olecia finalmente cierra los ojos, está de vuelta en la oscuridad. Pero ahora no está sola. Todos los niños a los que les ha leído están ahí, y Mikola entre ellos, escuchando eternamente la historia que nunca pudo terminar, sonriendo como solo sonríen los hermanos pequeños que saben que son amados. Es su único consuelo, que en algún lugar, en alguna versión de la historia, ella leyó lo suficientemente rápido, amó lo suficientemente fuerte, y el escudo fue suficiente. En algún lugar, Mapka no muere, el amor vence, y los hermanos pequeños crecen para ver el mar. Pero aquí, en este mundo, en esta historia, Olecia simplemente continúa. Un paso. Luego otro. Llevando su amor y su fracaso, sus piernas fantasmas y su hermano fantasma, hacia cualquier mañana que la guerra permita. Y a veces, cuando lee para los niños y ve esperanza parpadear en sus ojos rotos, casi es suficiente. Casi.